tópico sobre farmacología gastrointestinal. Lo hemos estructurado en tres partes. Vamos a hablar sobre motilidad, sobre la secreción hacia el estómago y sobre los laxantes y antidiarreicos. ¿Ya? Quizás por ahí van a ver un gato, no se asusten. Eh, ya se fue. Eh, Vamos a empezar hablando sobre motilidad. Eh, para hablar de motilidad tenemos que recordar un poco lo que es la fisiología de los movimientos del intestino, la actividad que ejercen los neurotransmisores para regular la actividad gastrointestinal, y finalmente vemos cómo la modificamos con el uso de compuestos farmacológicos. Eso es algo que ustedes ya recuerdan por histología, ¿no? Las capas que se ha estructurado todo el tubo digestivo. Tenemos una capa serosa externamente, una capa muscular externa, una capa submucosa y una capa mucosa, ¿no? De aquí es relevante la presencia del sistema nervioso entérico, ¿no? Que no es otra cosa que las interconexiones que existen entre el plexo mientérico y el plexo muscular, ¿no? El plexo mientérico, que está más pegado hacia la mucosa, y el plexo muscular, que está entre las dos capas, entre la circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Ustedes también saben, porque han llevado fisiología, que en el caso del tracto gastrointestinal, la regulación no solo depende del sistema nervioso central, sino también una regulación autonómica, y hay una regulación a nivel del sistema nervioso entérico. Esta compleja regulación hace que sea difícil, complicado controlar íntegramente esta actividad motora, sobre todo cuando hay una disfunción. También hace que haya gran variedad de condiciones que provocan las alteraciones de los movimientos. Y también explica en gran parte por qué las respuestas a las decisiones terapéuticas suelen ser parciales y no absolutas. Lo que les decía hace un rato, el control entérico, ¿no? Que tiene que ver con la inhibición y la estimulación del plexo nervioso, ¿no? Que tiene estímulos centrales en el cerebro, pero también tienes, sobre todo, estímulos que parten del epitelio gastroentérico, ¿no? Ahí hay una regulación fundamental, ¿no? Esa es la razón, por ejemplo, por la cual cuando el estómago se distiende, desencadena no solo una actividad motora, ¿no? Complaciente para que se llene, ¿no? Sino desencadena también actividad secretora, actividad de sensaciones. Y más allá de lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, ¿no? Donde vamos a ver cómo se regula secreciones, cómo se regula actividad motora, todas estas eh, acciones están relacionadas. ¿No? No es que una persona tenga una enfermedad puramente motora o una enfermedad puramente secretora, ¿no? Un problema secretor va a desencadenar problemas motores, y eso va a generar la variedad de los síntomas que hay. Para tener más en detalle el sistema nervioso entérico, ¿no? Si ven las dos capas musculares, eh, la circular interna y la longitudinal externa, van a ver que existen fibras que vienen del sistema nervioso autónomo, como el vago, fibras parasimpáticas, fibras simpáticas, ¿ya? Pero también tenemos la respuesta a la actividad neuromoral, a la actividad mecánica, a la actividad química y a las mismas secreciones producidas por el tracto gastrointestinal, ¿no? Que son reguladas por esta interacción que hay entre el plexo submucoso y el plexo muscular. Eh, para tratar de graficarlo,
y explicarlo, ¿no? Se explica a través de la actividad eléctrica que sucede en el músculo liso, ¿no? En el nivel del músculo liso gastrointestinal hay una gran actividad eléctrica, ¿no? Mediada por canales de calcio, ¿no? Que es lo que estimulan estas fibras nerviosas, ¿no? Si recuerdan, el músculo liso intestinal es un sinsitio que funciona organizadamente, que tiene una en hendidura, ¿no? Y a través de ese musculito se pasan las gradientes eléctricas provocando la contracción, originando distintos tipos de movimientos, ¿no? Las famosas ondas lentas, ¿no? Que es el movimiento peristáltico que está manejado por las células intersticiales de Cajal, ¿no? Y los potenciales de acción que están relacionados a las contracciones eh, propiamente dichas, que son las contracciones que tienen que ver con el mezclado en el estómago, ¿no? Con la segmentación en el intestino delgado y la propulsión en el colon. Cada una tiene sus estímulos, ¿no? La acetilcolina es el estímulo parasimpático más importante de estas ondas efectivas, ¿no? De esos potenciales de acción que provocan las ondas intensas en el intestino, y es inhibida por la noradrenalina, por el simpático, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, que cuando ustedes están huyendo, ¿no? Cuando hay un temblor, a nadie le da hambre, ¿no? O sea, como que el intestino, la descarga adrenérgica, la descarga de noradrenalina hace que todo eh, el- el- la actividad nerviosa se dirija a los mecanismos de defensa, ¿no? No a comer. Es así como que podemos, este gráfico que probablemente ya lo han visto, ¿no? El enterocito, el músculo intestinal, el sistema nervioso que lo regula, no vamos a tener neuronas que van a transmitir la inhibición, son las neuronas adrenérgicas. Por ejemplo, tenemos las neuronas que transmiten dopamina, que actúan sobre el receptor D2, que es el que se encuentra a nivel periférico, ¿ya? Y a nivel del plexo mientérico tenemos neuronas que tienen receptores 5-HT3 y 5-HT4, que es para otra sustancia que tiene gran cantidad en el sistema nervioso entérico, que es la serotonina, ¿no? La serotonina tiene efectos variados a nivel gastrointestinal, también, bueno, o sea, ya saben que tienen efectos a nivel central. Recuerden pues que la mayor cantidad de serotonina está en el tracto gastrointestinal, ¿no? Pero sobre todo la actividad del receptor 5-HT4 tiene que ver con la contracción, ¿no? El 5-HT3, el estímulo del 5-HT3 está relacionado con la disminución de la actividad gastrointestinal y con el vómito. Eh, También hoy en día se está hablando cada vez más de la actividad de la acetilcolinoesterasa sobre el receptor de acetilcolina, ¿no? A nivel de acetilcolinoesterasa aumenta la acetilcolina, aumenta la transmisión, aumenta la motilidad, ¿no? Entonces es básicamente un resumen de lo que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Hay que tener presente dos sustancias importantes en la regulación del sistema nervioso entérico: la dopamina, ¿no? Tiene que ver a nivel gastrointestinal, sobre todo con el tono vascular, la motilidad. El receptor D2, como les dije, es un inhibidor de los movimientos gastrointestinales, ¿no? En el sistema nervioso central tiene efectos sobre la ingesta de alimentos, la parte emocional, ¿no? Entonces, si es que yo bloqueo el receptor de dopamina en el tracto gastrointestinal, lo que yo voy a generar es que no, los movimientos intestinales disminuyan. Eso se va a manifestar a nivel del esfínter esofágico inferior y en el estómago como una relajación, ¿no? Entonces, mejor el llenado gástrico, ¿no? Más complacencia gástrica, más distensión, la comida se acomoda mejor. Y también tiene un efecto indirecto al inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces eso eh, también hace que haya más actividad, más hipoactividad gastrointestinal. Entonces, al bloquearlo, provoca el efecto contrario,
¿no? Provoco que el estómago tenga más actividad, vaciamiento más rápido y que la acetilcolina tenga mayor efecto, mejorando la actividad de tránsito intestinal. El otro neurotransmisor importante en el tracto gastrointestinal es la serotonina. Ya la serotonina que tiene mucha actividad, sobre todo en el plexo submucoso, actúa sobre distintos tipos de receptores. 5-HT3 y 5-HT4 son los más importantes en el tracto gastrointestinal, ¿no? Este 5-HT3 está relacionado con las sensaciones y la secreción. Y este receptor 5-HT4 con la contracción, ¿no? Entonces, hay condiciones donde se ha observado o se propone que el mecanismo por el cual se producen los síntomas, como es el caso del intestino irritable, es una alteración en la neurotransmisión a nivel del receptor 5-HT4, ¿no? Entonces, eso ocasionaría pues el estreñimiento, la distensión, ¿no? Que son síntomas típicos del intestino irritable. Entonces, por ejemplo, eso hace que uno prefiera, cuando quiere corregir esas alteraciones de la motilidad, eh, buscar un fármaco que actúe a nivel de 5-HT4, ¿no? A diferencia de los otros prokinéticos que actúan a niveles de D2, ¿no? O los antagonistas 5-HT3. Para entrar ya de lleno al tema, ¿cuáles son las indicaciones de los usos de prokinéticos? En general, uno debe pensar en usar un prokinético cuando el paciente tiene náusea o vómito, cuando el paciente tiene una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico, en que el contenido del estómago se regresa hacia el esófago, y ustedes saben que lo que hay más allá en el estómago es ácido, provocando que la pepsina digiere el esófago, provocando esofagitis. En la gastroparesia, que es una enfermedad donde el vaciamiento gástrico está alterado, puede pasar en la diabetes, puede pasar en los posquirúrgicos, puede pasar en algunas personas que han sido operadas. En los trastornos motores del intestino delgado también hay una enteropatía diabética, o sea, es un trastorno motor del intestino delgado. Síndrome de Ogilvy le dicen pues a esa hipoactividad que hay en el intestino sin una causa evidente. También se usa en el estreñimiento crónico sin causa aparente. Y algo de lo que probablemente van a leer recurrentemente en los libros que ustedes manejan es su uso en dispepsia funcional. ¿Ya? Para entender la dispepsia funcional es un problema en estas neurotransmisiones, sobre todo a nivel del receptor de serotonina, donde las sensaciones, las secreciones y la actividad motora están alteradas, ¿no? Entonces tiene distintas causas, pues está asociado a Helicobacter, está asociado al ácido, ¿no? Entonces, en la dispepsia funcional, que no es una enfermedad estructural, no es una úlcera, no es un tumor, no es un cáncer, el objetivo del tratamiento es quitar el síntoma, ¿ya? Entonces, para quitar el síntoma, nos valemos de distintas estrategias, ¿no? Esta dispepsia se puede presentar con sensación, que es la persona que le arde el estómago a cada rato, ¿no? Eso va a ir bien suprimiendo el ácido, ¿ya? Porque la sensación está asociada probablemente a una disfunción de la secreción. Pero existe otro grupo que está abandonado hasta hace algunos años, que es el grupo que tiene componente motor, esa persona que come se llena, que come se hincha, que siempre está con la parte superior del estómago distendida, ¿no? Y a esa persona se le da prokinéticos, ¿no? Y como les dije al principio, el efecto de los prokinéticos es, si nos enfocamos netamente en el componente motor del problema, siempre va a ser parcial, ¿no? Entonces se ha usado distintos tipos de prokinéticos, isapida, metoclopramida, domperidona, con poco éxito, ¿no? Hoy en día estas personas que tienen ese componente motor de dispepsia tienen la cotiamida, no es un fármaco nuevo, que está dando buenos resultados para este grupo de pacientes. Sería una nueva indicación, ¿no? La dispepsia funcional con componente motor. Metoclopramida es uno de los prokinéticos más conocidos.
No, todo eso ustedes ya lo tienen en su libro. Se administra por vía oral y endovenosa. Ya se absorbe bastante rápido por vía oral. Cuando se distribuye en proteínas plasmáticas y tiene una biodisponibilidad importante del 85%. En cuanto a su metabolismo es a través de conjugación y glucuronización en el hígado. Eh, Su concentración máxima es 1 hora después de haber sido administrada. Su efecto perdura más o menos hasta 2 horas. Y ahí, por ejemplo, se dan cuenta de que, por ejemplo, una persona que tiene problemas motores, que es de todo el día, si yo le doy metoclopramida, tendría que darle pues cada 3 horas, ¿no? Para que tenga todo el día el efecto terapéutico y eso me aumenta el riesgo de efectos adversos. Se excreta por orina. ¿Cómo actúa? Tiene un... Ya. Eh, en el caso del mecanismo de acción, la metoclopramida actúa como agonista del receptor 5-HT4, ¿no? Es un agonista moderado el receptor 5-HT4. Tiene un antagonismo 5-HT3. Eso lo hace que tenga un efecto antiemético. Eh, es posible que también sensibilice los receptores muscarínicos en un liso y que antagonice al receptor de dopamina. ¿Cuál es el efecto de este mecanismo de acción? Intensificar contracciones, ¿no? En el estómago y el intestino, acelerando el tránsito, fundamentalmente en los segmentos proximales, estómago, duodeno. Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Disminuyendo que el contenido gástrico regrese hacia el esófago. Estimula las contracciones centrales, mejorando el vaciamiento gástrico. En el colon, tiene poco efecto. ¿Cuándo se debe usar metoclopramida? Está aprobado de preferencia para la gastroparesia diabética. En cuanto a su administración parenteral, está aprobado para el control de la náusea y el vómito, para el vómito por asociado a quimioterapia. Se puede usar en el paciente postquirúrgico, tanto como para controlar el vómito post-anestesia, como para el uso en la reactivación del tracto gastrointestinal. Y se ha descrito algún efecto en el control del vómito relacionado a la migraña. También se puede usar en una condición que sucede en las embarazadas, que se llama hiperemesis gravídica, también en la gastroparesia hormonal provocada en el embarazo. También se puede usar en los pacientes críticos con problema en el hígado, a pesar de que se conjuece y gluconiza en el hígado, para controlar las náuseas. Y en el caso de dispepsia funcional, que es lo que les comentaba, es superior a mosaprida, a domperidona, a placebo, y es igual que a cinieprida. La dosis es de 10 miligramos por vía oral. Generalmente se administra antes de la comida y el acostarse. Su efecto dura 30 a 60 minutos. En náuseas severas se puede dar la dosis por vía intramuscular o intravenosa. Eh, Se puede también hacer una infusión. La infusión se usa para el vómito, por ejemplo, provocado por situaciones, por quimioterápicos, ¿no? Los quimioterápicos lo que provocan es así como destruyen las células malignas, también destruyen las células de reparación más rápida, ¿no? Las que se multiplican más rápido. Ahí tienen al epitelio entérico, ¿no? Que se repliega cada 3 días, ¿no? Entonces son más sensibles a los quimioterápicos. Entonces eso estimula el receptor 5-HT3, eso provoca vómito. Entonces, para evitar eso, se suele administrar profilácticamente antieméticos, ¿no? Más o menos 2 miligramos por kilo, que se administran los primeros 15 minutos eh, antes de la quimioterapia. Y se puede repetir hasta 2 dosis más.
Y se tiene que tener cuidado pues, con repetir las dosis porque tiene efectos adversos que están relacionados a la dosificación. Los más comunes son la somnolencia, el mareo, la diarrea, problemas en el ánimo. Síntomas extrapiramidales, sobre todo en personas jóvenes, puede haber tortícolis, opistótonos, trismos, temblores, ¿no? Acaticia, que es eso que se pone a caminar de un lado a otro, ¿no? Distonías, laringoespasmo, estímulo de la producción de prolactina, síndromes parkinsonianos y síndrome neuroléptico maligno, ¿no? O sea, si ustedes buscan síntomas de Parkinson en una persona joven que ha tomado mucha metoclopramida, pueden encontrarlos, ¿no? En su uso crónico, y esto es importante porque sí he tenido oportunidad de ver a unas personas que usan crónicamente metoclopramida, puede estar asociado a discinesia tardía irreversible, ¿no? Entonces, en ese caso sí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y eso puede pasar hasta en el 10% de personas, ¿no? Por lo cual es un fármaco que tiene esa alerta de que puede provocar ese efecto adverso eh, irreversible, ¿no? Si bien es cierto, no es mortal, pero sí compromete la vida de las personas, la calidad de vida de las personas. Los grupos de alto riesgo para tener efectos adversos son las mujeres de edad avanzada, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen problemas de depuración renal o hepática y su uso asociado a fármacos antipsicóticos. En cuanto a las interacciones, ya la metoclopramida es un medicamento que puede hacer interacciones con otros fármacos, como por ejemplo los agonistas dopaminérgicos, disminuyendo su efectividad, no como la bromocriptina, la cabergolina. Puede incrementar los niveles en sangre de la aspirina sin haber reportes de hemorragia digestiva. Aumenta la absorción del bupropión y sus metabolitos. Puede inhibir el enzima CYP2D6, ¿no? Por lo que se debe evitar su asociación con fluoxetina, ¿no? Cuando se asocia con fluoxetina puede aumentar el riesgo de síndrome neuroléptico maligno y efectos extrapiramidales. Sus efectos adversos más comunes, que son la sedación, ¿no? Son potenciados por el consumo con alcohol, con opioides, con ansiolíticos, con antihistamínicos, con barbitúricos. Y algunos medicamentos usados en anestesia pueden prolongar su acción cuando se usa por vía intravenosa. Otro prokinético es la domperidona. Ya la domperidona, así como la metoclopramida tiene un efecto moderado 5-HT4, leve sobre D2, importante sobre 5-HT3, la domperidona tiene un efecto predominantemente sobre el receptor D2. El efecto va a ser concretamente que mejora la motilidad y el vaciamiento gástrico. Tiene una actividad antimética por efecto D2 a nivel central. Si bien es cierto, no atraviesa completamente la barrera hematoencefálica, no, hay zonas que están expuestas, como el centro del vómito. Su absorción es rápida, no vamos a encontrar concentraciones máximas en 30 minutos, más o menos. Según proteínas plasmáticas, tenía una biodisponibilidad del 15%. En cuanto al metabolismo, se metaboliza en las cadenas microsomales 3A4, 1A2, 12A1. Luego se desalquila y se hidroxila y tiene un tiempo de vida media de 7 horas. La excreción fundamentalmente es renal, es fecal en 2/3 y 1/3 urinaria. ¿Cómo se administra la domperidona? Se administra en dosis por vía oral de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. Como les decía, no atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, pero sí actúa sobre las zonas del vómito, la temperatura y la regulación de prolactina. Sus efectos sobre el tracto gastrointestinal inferior son mínimos. Los efectos adversos de la domperidona tienen que ver con la conducción cardíaca, no se asocia a arritmias cardíacas,
y debe evitarse si el QT corregido en varones es mayor a 470 milisegundos y en mujeres 450 milisegundos, por lo que en personas con riesgo de enfermedad cardiovascular, como todos los mayores de 40 años, deberían tener un electrocardiograma antes de indicar el domperidona. Obviamente sus efectos adversos están en relación a los eventos cardiovasculares, como palpitaciones, dolor torácico, prolongación del QT, síncope. Sobre los efectos neurológicos no extrapiramidales, también puede producir sueño, el efecto de dos, mareo, cefalea. Más raro es la ansiedad. Sobre los efectos neurológicos extrapiramidales, que son los que tienen gran preocupación por compararlo con la metoclopramida, puede haber inquietud y temblor de manos, pero el más común es la caticia, ¿no? La caticia es eso de que se levantan, caminan y dan vueltas, ¿no? Entonces, sucede hasta el 22% de personas. Como eventos endocrinos puede producir hiperprolactinemia en casi todas las personas y secreción mamaria en el 2%. O sea, esa hiperprolactinemia no siempre está relacionada a secreción de leche. En quienes hay más riesgo de tener los eventos cardiovasculares, que son los más importantes con efectos adversos, en los mayores de 60 años y en aquellos que reciben la dosis más altas. Recuerden que la dosis era de 10 a 20, 3 veces al día. Los que reciben 20, 3 veces al día tienen mayor riesgo de efectos cardiovasculares. Interacciones. Las interacciones de la domperidona están con los fármacos que inhiben el citocromo P450 3A4, que pueden ser antieméticos o antidepresivos. Los fármacos que están relacionados a mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquellos fármacos que pueden prolongar el intervalo QT, ¿no? Acá vamos a tener antibióticos, antifúngicos, imidazólicos y el ondansetron. O sea, el ondansetron es un fármaco que se usa para el vómito. Entonces, combinar ondansetron, que es un antagonista 5-HT3 con domperidona, aumenta el riesgo de intervalo QT largo. Otro boquinético que está de moda, también se está usando hace más o menos 15 años en nuestro medio, 25 años en el mercado, es el levosulpiride. Con una dosificación de 25 miligramos 3 veces al día antes de los alimentos, tiene presentación oral y endovenosa. El levosulpiride lo que hace es bloquear los receptores D2. Sin embargo, a dosis bajas tiene un efecto agonista. Tiene un efecto sobre los receptores 5-HT4 y no tiene ninguna actividad sobre la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es el efecto de actuar sobre D2 y 5-HT4? Provoca relajación del fondo gástrico, disminuye la contracción del antro gástrico, tiene efecto antiemético por el D2, sobre todo a nivel central. Tiene algunos efectos adversos. El levosulpiride puede producir hiperprolactinemia, D2, galactorrea, somnolencia, sedación, fatiga y cefalea. Está asociado al incremento de peso, puede producir estreñimiento, arritmias cardíacas y alteraciones menstruales. Si bien es cierto, los síntomas extrapiramidales son más raros, no están ausentes. No como puede temblor, piernas inquietas, mucho más raro el síndrome neuroléptico maligno. En cuanto a las interacciones medicamentosas, su efecto es antagonizado por los narcóticos, opioides, anticolinérgicos y los analgésicos. Potenciado por los narcóticos, los anestésicos, tipo el propofol, son los medicamentos que lo antagonizan el efecto de la levosulpirida. Potenciado por opioides, benzodiazepinas, antihistamínicos, sedantes y alcohol. También hay que tener cuidado con los otros fármacos que actúen sobre el sistema dopaminérgico, ¿no? Que sean conocidos por incrementar el intervalo QT. Otro fármaco que se puede usar es la eritromicina. La eritromicina con dosis de 100 a 125 miligramos 2 a 3 veces al día, dosis máxima 250 a 500.
Se administra cada 8 horas hasta un plazo por 4 semanas. ¿Cómo actúa la eritromicina? A diferencia de los otros fármacos que hemos visto, actúan sobre D2, que actúan sobre 5-HT3, sobre 5-HT4. La eritromicina es un agonista de un péptido gastroentérico que se llama motilina. La motilina, si recuerdan, tiene un efecto sobre casi todo el tubo gastrointestinal. Sin embargo, es un péptido que no tiene un efecto potente sobre la motilidad. Es un efecto moderado, ¿no? La eritromicina actúa como un agonista. También aumenta la liberación de acetilcolina en los nervios motores colinérgicos y también acelera el vaciamiento gástrico. Se indica en náuseas, vómitos, en la gastroparesia diabética, en procedimientos endoscópicos para vaciar el estómago, en la gastroparesia refractaria a prokinéticos convencionales y su uso más recomendado es después del trasplante de intestino delgado. ¿Ya? Tiene el problema que también actúa prolongando el intervalo QT, aumentando el riesgo de muerte súbita cardíaca y este cambio electrocardiográfico que se llama la torsade points. Al ser un antibiótico, porque la eritromicina es un antibiótico, provoca cambios en el microbioma intestinal, provocando disbiosis intestinal. Al ser un antibiótico, tiene el riesgo de todos los antibióticos de provocar resistencia, no solo a los macrólidos, sino también resistencia cruzada con otros antibióticos. Existen algunas publicaciones de uso de esta familia de macrólidos como prokinéticos, ¿no? Entonces, también hay el uso de acitromicina, ¿no? Como prokinético. Sin embargo, pues en nuestra realidad mundial, ¿no? De la epidemia que tenemos con la resistencia antimicrobiana, se reserva el uso de la eritromicina o acitromicina como prokinético para condiciones muy, muy específicas, ¿no? Entonces debería ser solo usada para el trasplante intestino delgado, donde tiene buena respuesta, para procedimientos endoscópicos donde se usa 1 o 2 dosis, o pues en situaciones en donde ya no queda otra alternativa como la gastroparesia refractaria. Inhibe el CYP3A4 y hay que tener cuidado cuando se combina con diltiazem, verapamil o azoles, porque en ese caso aumenta hasta 5 veces el riesgo de alteraciones del ritmo cardíaco. Para hablar de otro grupo de prokinéticos, este es la catiamida. La cotiamida es un inhibidor de acetilcolinoesterasa, ¿no? Si se acuerdan, la acetilcolinoesterasa es la enzima encargada de degradar la acetilcolina. Lo que hace es aumentar la fuerza de contracción del músculo liso gastrointestinal. Sobre todo, actúa a nivel del estómago, permitiendo que el vaciamiento gástrico sea más eficaz. Además, se ha propuesto un rol sobre la regulación del eje cerebro-intestino mediada por la actividad de la acetilcolina. Tiene la ventaja de que tiene eventos adversos mínimos como la diarrea, ya como el dolor de cabeza o como el aumento de niveles de prolactina, eso casi no sucede. Y es bastante bien tolerado, ¿no? Entonces, hoy en día, la recomendación para la dispepsia funcional tipo motora es acotiamida. Ya, a diferencia de la diapositiva que les presenté, donde la acotiamida todavía estaba en fase de 4 de investigación, o sea, ver los efectos que ha habido, ¿no? Entonces, hoy día se considera que es un fármaco que por seguridad debe preferirse como primera línea para el tratamiento de la dispepsia funcional con componente motor. En cuanto a las interacciones medicamentosas, hay que evitar pues, interacciones a nivel farmacodinámico, no al administrar con otros inhibidores de la acetilcolinoesterasa o con otros agonistas o antagonistas del sistema colinérgico. La familia de los prokinéticos es una familia bastante extensa. Ya les he traído lo que más se usa farmacológicamente. ¿Ya? Sin embargo,
este grupo es más grande, ¿ya? Acá también vamos a encontrar la cinitaprida, que es un agonista 5-HT4, fundamentalmente. De los 5-HT4 probablemente es el que más se usa. Tiene un efecto de dos débil, con una biodisponibilidad del 70%. Se metaboliza en las cadenas microsomales y su eliminación es renal. Hay que tener cuidado en su administración en personas con insuficiencia renal y su dosis es de 1 miligramo 3 veces al día. Puede provocar un poco de sedación y somnolencia. Antiguamente existía la cisaprida, ¿no? Pero fue retirado del mercado por la aparición de arritmias cardíacas graves. Eso sobre todo relacionado al flujo del potasio, ¿no? Y la gran cantidad de interacciones que tenía. Otro fármaco agonista 5-HT4, del cual se habla poco, pero que es una herramienta bastante importante, sobre todo para el tratamiento del estreñimiento, es el prucaloprida, ¿no? Aumenta la velocidad del tránsito intestinal y facilita la transmisión colinérgica en todo el intestino, incluido el intestino grueso. Y si se dan cuenta, los que les hemos presentado, levosulpiride, metoclopramida, domperidona, caotiamida, casi ninguno actúa sobre el intestino grueso. La prucaloprida tiene esa ventaja. No, de tal manera que su mejor indicación es estreñimiento crónico o aquel que no responde a laxantes. La dosis es de 1 vez al día, 4 miligramos con excreción renal. Y si se dan cuenta, por los distintos mecanismos que hemos ido describiendo, podríamos clasificar los prokinéticos con esos fármacos donde encontramos los inhibidores de la colinoesterasa, donde está la cotiamida, también está la piridostigmina, neostigmina. Existe también otro grupo que son los agonistas del receptor de grelina, los agonistas de motilina, eritromicina, citromicina. A los agonistas del receptor muscarínico también van a tener un efecto prokinético, como el betanicol. Los agonistas del receptor 5-HT4, tegacerot, que no lo he mencionado porque lo han retirado del mercado, mosaprida, prucaloprida, cinitaprida. Antagonistas de dopamina, como la metoclopramida, la domperidona, la levosulprida. Y también hay un nuevo grupo que son los agonistas 5-HT1A, la buspirona y la tondospirona, de los que todavía no se usa mucho como tratamiento regular, ¿no? Entonces, por eso no lo he mencionado. Pero si pensamos en los mecanismos que nos ayudan a corregir la motilidad, así se podrían clasificar los prokinéticos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes pueden, para hacer consultas, escribir en el chat o levantar su mano para habilitarles el micro. A ver, doctora, ahí hay una pregunta. A ver, Rubén. Voy a habilitarla. ¿Me escucha? Sí, ¿Buen día? sí. Sí, profesor, en la última parte usted mencionó esos tres fármacos, ¿no? Me gustaría que me confirme que la cinitrapida era la más potente agonista de esa familia, de los 5-HT4. De los 5-HT4, o sea, no es tanto la potencia, ¿no? Tiene más selectividad sobre 5-HT4. Ah, Es un selectividad. potente agonista 5-HT4, o sea, sí es importante, es fuerte, pero no es el más potente, ¿ya? Pero sí tiene mucha selectividad, tiene poco efecto 5-HT3, no tiene efecto de 2, porque potencia también tiene 5-HT4, ¿no? En el caso de 5-HT4, de pucalopride, pero tiene más efecto en el colon, ¿no? Entonces, ambos son potentes, pero en distintas partes del intestino. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Hay otra mano levantada de Hermanjoli, creo. Sí, pero bajó su mano. ¿Dónde está? A ver, ratito.
Herman Colillo, ¿puedes activar tu audio para preguntar? Claro, doctor, una pregunta. ¿Fármaco, habría una reacción inversa entre la metoprolopramida con un paciente que ha consumido cocaína? Una reacción adversa. Mm, No, no debería, porque el paciente que ha recibido metoclopramida tiene básicamente efectos centrales, ¿no? Y el efecto central de la metoclopramida tiene que ver con 5H3, HT3, ¿no? Tenía que ver con los vómitos. El tema de los síndromes extrapiramidales, ¿ya? Tiene que ver con la dosis, ¿no? Entonces, si lo das una sola vez, no hay problema, ¿no? Quizás en el uso crónico de ambas sustancias puede haber una sumación, ¿no? De los efectos propios de la estimulación adrenérgica por cocaína y también los efectos extrapiramidales, ¿no? Propios del uso de metoclopramida, ¿no? Pero en el uso agudo no me parece que haya ninguna interacción. Listo, doctor, gracias. Puede continuar. La segunda parte va a ser sobre la secreción de ácido. Y esta parte tiene especial relevancia porque todos usan medicamentos para inhibir la secreción de ácido. El ácido es una secreción fisiológica que es secretada en el estómago, que forma parte del proceso de la digestión, sirve para activar la pepsina. Para poder entender lo que hay sobre estos fármacos, vamos a revisar un poquito sobre la fisiología y la secreción de ácido. Vamos a detenernos mucho en la farmacología de los inhibidores de la bomba de protones y también vamos a hablar de las otras sustancias que se usan para disminuir la secreción de ácido. Lo que les decía, el ácido es un proceso fisiológico. Más o menos un adulto secreta 2 litros de secreción gástrica al día, activa la digestión de proteínas a través de la pepsina, tiene que ver con la absorción del hierro y el calcio, y la vitamina B12, con algunos medicamentos como la tirosina, previene las infecciones. En este caso tenemos los sobrecrecimientos bacterianos, las infecciones provocadas por agentes externos, toxinas, y también evita la peritonitis bacteriana espontánea en los cirróticos. El ácido es una secreción fisiológica, ¿no? Y no provoca daño porque hay una serie de factores que ayudan a mantener el equilibrio con el epitelio gastrointestinal, gástrico esencialmente, ¿no? Esos factores los factores más importantes que evitan de que el ácido del estómago despliegue un proceso digestivo sobre el epitelio son el moco, el bicarbonato, ¿no? Los fosfolípidos de la membrana celular, las uniones entre las células epiteliales, los factores de crecimiento epitelial, el flujo sanguíneo, la producción de prostaglandinas, todo está estructurado en el estómago para que el ácido no dañe el epitelio. Y hay ácido, ¿no? O sea, se produce ácido que sirve para la digestión y esto se mantiene en un perfecto equilibrio todo el tiempo. Aumenta el ácido, aumentan los protectores. Disminuye el ácido, disminuye la producción de moco, bicarbonato, ¿no? Entonces, hay una actividad constante en el tracto gastrointestinal, en el estómago. Este equilibrio se puede perder cuando hay sustancias externas, como por ejemplo antiinflamatorios, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, uso de corticoides, alguna toxina, ¿no?
Y digo que se puede perder, ¿no? Porque habitualmente no hay una relación, no es que tomo AINE igual úlcera. Hay personas que desarrollan mayor riesgo de tener una lesión por AINE. ¿Por qué? Porque el estómago tiene esa gran capacidad a través del sistema nervioso entérico de reconocer de que hay cambio en las condiciones y aumentar la producción de factores protectores. El sistema nervioso entérico que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Que tiene que ver con la secreción, con las sensaciones y con los movimientos, también lleva información sobre las condiciones del medio en que se encuentra el estómago, ¿no? Entonces, si el medio es agresor, aumenta la protección. Y hasta ahí todo es fisiológico. ¿Ya? Hasta ahí no tenemos por qué meter la mano, y eso es importante porque, como les dije también en la primera parte, hay muchas condiciones que están en relación a sensaciones, ¿no? Entonces no es lo mismo tratar una sensación que tratar una secreción, ¿no? Y en ese camino está el desarrollo de la terapéutica gastrointestinal. Para que recuerden los estímulos de la secreción de ácido, ¿ya? Esencialmente hay un estímulo central que viene del sistema del vago, ¿no? Hay un estímulo a nivel del sistema nervioso entérico, y las sustancias más importantes involucradas en la producción de ácido son la acetilcolina, ¿no? La gastrina y la histamina. Si bien es cierto, cuando hablamos de fisiología hablamos mucho de la estimulación, no lo he puesto acá, pero lo que más se está investigando en relación a secreción de estómago es la inhibición. Es una serie de sustancias que regulan y que mantienen este equilibrio que hace de que, por ejemplo, yo pueda tomar, cualquiera de ustedes ha tomado una aspirina, tomado un ibuprofeno y no le ha salido una úlcera, ¿no? Ha aumentado los agresores, pero la regulación de la secreción ácida evita de que uno se lesione por cualquier cosa, ¿no? Que el balance de entre agresores y protectores se pierda con facilidad. También para que se acuerden, la forma fácil desde el punto de vista funcional de dividir el estómago es en dos, el cuerpo y el antro. En el cuerpo es donde vamos a tener las células parietales. Esta forma es importante, ¿no? Y en el antro, las células G productoras de gastrina. Estas células parietales van a estar dentro de unas glándulas, ¿no? En estas glándulas vamos a encontrar a las células enterocromafin-like, que son las que producen histamina, que estimulan la secreción de ácido. También vamos a encontrar las células principales, que son las productoras de pepsinógeno, que con el ácido se van a convertir en pepsina. En las células D, que van a producir somatostatina. Y en la glándula pilórica, la que está hacia abajo, acá están las glándulas oxínticas y acá las glándulas pilóricas. Vamos a encontrar las células G, que van a producir la gastrina, que puede viajar por la sangre y va a llegar a la célula parietal para estimularla. Vamos a encontrar las células D, que son las inhibidoras, la somatostatina es el inhibidor de todo, recuerden. Y vamos a encontrar a lo largo de todo este epitelio células productoras de moco, de bicarbonato, ¿no? Hay unas características del moco de la superficie, el moco de la glándula, ¿ya? Esta forma glandular es la que permite el intercambio de secreciones, ¿no? El moco de acá del interior de la glándula es un moco fluido, ¿no? Fluido para que se pueda mezclar con las secreciones. En cambio, el moco de la superficie, donde está la comida, donde va a estar tu ketorolaco, es un moco denso, ¿no? Es un moco fundamentalmente protector. Los estímulos, la acetilcolina, que viene del nervio vago, la histamina, que viene de la enterocromafin-like, y la gastrina, que viene de la célula G del antro gástrico, van a estimular la producción del ácido.
la acetilcolina a través del receptor M3, ¿no? Por acción del calcio, va a activar a la bomba de protones para que éste expulse hidrogeniones, se unan al cloro y formen ácido clorhídrico. La histamina producida por la célula enterocromafin-like va a actuar sobre el receptor H2, que es el que está en la célula parietal, activando la adenilciclasa, y a través de este mecanismo va a activar la bomba de protones. Y la gastrina va a actuar a nivel del enterocromafin-like, ¿no? Para que actúe a nivel de la histamina, y también tiene un receptor CCK2, el CCK1 es para colecistocinina, en la misma célula parietal. La diferencia está en que cuando actúa a nivel de estimular la enterocromafin-like, va a actuar a nivel de la N-ciclasa. Cuando actúa directamente sobre el CCK2 de la célula parietal, va a actuar a través del mecanismo del calcio. El evento final es la secreción de ácido. No es tan fácil como estímulo-secreción, ¿ya? Y si bien es cierto, ustedes han visto la forma de la célula parietal, ¿no? Que tiene así como unos dientecitos, unos canalículos secretores. La célula parietal tiene una forma quiescente, una forma donde está inactiva, ¿no? Que es cuando estamos en ayuno, donde las bombitas de protones están dando vueltitas ahí en el citoplasma. Tranquilas, felices de la vida, hasta que se comen su pan con chicharrón, ¿no? Entonces, ahí es que la bomba de protones se desdobla en sus dos subunidades, ¿no? La alfa y la beta. La alfa es la que se va a aproximar, la actividad del calcio, el MP cíclico, tiene que ver con la estructuración de citoesqueleto, que va a formar como unos caminitos hacia el canalículo secretor, haciendo de que esto se vuelva más marcado, ¿no? Y que la fracción alfa de la bomba de protones se aproxime a la luz canalicular. Esa es la bomba de protones activada, ¿no? Lista para actuar. Este canalículo secretor es fundamental porque acá sucede todos los fenómenos de la activación del omeprazol, todo sucede ahí en el canalículo secretor. En el caso de la bomba de protones, esta expresión va a activarla produciendo más ácido. Y lo que hacen es lo que ustedes saben, pues, ¿no? Entonces sale la activación, una vez que la bomba de protones está acá en la luz, va a empezar a secretar hidrógeno y cloro para formar ácido clorhídrico. ¿De dónde viene el hidrógeno? Viene del agua que se encuentra en el citoplasma, ¿no? Y se va a unir con el cloro que se difunde a través de la célula parietal para formar ácido clorhídrico. Este hidrógeno entra en intercambio con potasio. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Hay más potasio intracelular que extracelular. Eso es lo fisiológico. ¿Ya? El potasio intracelular siempre va a estar en equilibrio, ¿no? A través del intercambio de una bomba de sodio-potasio que se encuentra en la membrana vasocelular. El hidroxilo que sale del agua se une a CO2 por anhidasa carbónica, ya el CO2 ingresa por difusión y va a formar bicarbonato que va a salir por intercambio con cloro, ¿no? Ya saben que pues, la presencia de bicarbonato origina la marea alcalina. Y el cloro se va a difundir para unirse con el hidrógeno y formar ácido clorhídrico. Entonces, a lo largo de la historia del tratar de inhibir este factor agresor en ocasiones, que es el ácido, se han diseñado distintas estrategias. Bloquear el receptor H2, aumentar la producción de protectores, como son los estimulando la prostaglandina. Saben que las prostaglandinas aumentan la producción de moco y bicarbonato. Cambiar el medio a través de dar sustancias alcalinas. Y lo que mejores resultados ha dado es la inhibición de la bomba de protones.
no sale el hidrógeno, no hay ácido, no hay úlcera. Al menos eso era el dicho, ¿no? Cuando aparecen los inhibidores de bomba de protones, no hay ácido, no hay úlcera, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones son profármacos que van a requerir un medio ácido para poder activarse, ¿no? Y el medio ácido lo van a encontrar en el estómago, ya sé que estas son unas moléculas súper interesantes, porque no van a encontrar otra parte del organismo donde el pH sea tan ácido, ¿no? O sea, no se van a activar en otra parte, ¿no? Así estén. Se difunden a través de las células parietales hasta llegar al canalículo secretor. Y ahí en el canalículo es donde se van acumulando, ¿no? Hasta que se encuentran con la bomba. Y ahí a través de una protonización que da como resultado la formación de una sulfenamida, es que se unen a la bomba de protones. Esa formación de sulfenamida es lo que evita que se retrodifundan o que se salgan del canalículo secretor y se queden ahí atrapados. El enlace que forman con la bomba de protones es un enlace covalente, irreversible. O sea, esa bomba de protones se va a quedar unida al inhibidor por el resto de su existencia. El viaje del inhibidor de bomba de protones va a empezar en la boca, ¿no? Se va a absorber a nivel del intestino delgado, va a pasar a la sangre, tiene que superar el pH ácido del estómago, por si acaso, ¿eh? No es que actúa cuando llega al estómago y está acidito, no. Primero tiene que absorberse, llegar a... Y ahí está pH 7.4, pH neutro, ¿no? Va a pasarle la sangre, se va a introducir en el interior de la célula, se va a difundir en el interior de la célula y va a salir hacia el canalículo secretor. Ahí es el que el medio ácido va a permitir la protonización, la formación de la sulfenamida, eso es a pH menor a 2, menor a 3, menor a 4, dependiendo del fármaco, y se va a unir irreversiblemente el hidrógeno potasio ATPase. El principal estímulo, me voy a olvidar de comentarles, para que la bomba de protones se active es la comida. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ustedes se levantan a las 6 de la mañana porque les arde el estómago, se toman su omeprazol y siguen durmiendo, la cantidad de omeprotones que van a inhibir es muy poquita porque no han sido estimuladas, porque no han comido. ¿Ya? Entonces, para que el IEP funcione, tiene que coincidir la activación de la mayor cantidad de bombas con la mayor concentración del medicamento. En el canalículo secretor, no en la sangre, no en el estómago. Pues, ¿cuánto tiempo demora en llegar desde que se absorbe hasta el canalículo secretor? Más o menos 20 a 30 minutos. Por eso es que se administran siempre 20 o 30 minutos antes de ingerir un alimento. Esa es la forma de la sulfenamida cíclica, ¿no? Del omeprazol, ¿no? Que se va a unir y va a formar el complejo enzima inhibidor. Ahora, como ustedes sabrán, pues hay un montón de inhibidores de omeprotones, ¿no? Tienen el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, rabeprazol. Hay distintas formulaciones, tabletas, cápsulas, suspensiones, microgránulos, cubiertas entéricas, combinados con bicarbonato. Toda esta tecnología que se ha desarrollado a nivel de los medicamentos tiene la finalidad de mejorar la absorción del medicamento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el omeprazol, si bien es cierto, se activa en medio ácido, se destruye con el ácido del estómago, ¿no? Eso, ¿qué es lo que quiero decir? De que se activa en el canalículo secretor, ¿ya? Pero si
el gránulo de omeprazol está en el ácido del estómago, expuesto al ácido del epitelio gástrico, lo va a destruir. Entonces se desarrolla una serie de estrategias para proteger al gránulo activo, al principio activo, ¿no? Para que se pueda absorber recién a pH alcalino en el intestino delgado. En el caso del dexlansoprazol, por ejemplo, su tecnología consiste en que no solo se absorba en el intestino delgado, ¿no? Sino que también se absorbe en el ileum. Entonces, la mayor parte de los inhibidores de protones se absorben en el duodeno. ¿Cuánto tiempo demora el tránsito en el intestino delgado? Demora más o menos 3 horas, ¿no? Entonces tienes una absorción regular los 30 minutos de haberlo tomado, un tipo de gránulos, y los otros se van a absorber al final del intestino delgado, en el ileum, más o menos 3 o 4 horas después. Y eso es una estrategia como, por ejemplo, aumentar el tiempo del efecto. Los inhibidores de la bomba de protones se activan en medio ácido, se tienen que dar 30 minutos antes de los alimentos, se absorbe rápidamente en el intestino delgado, se distribuyen proteínas plasmáticas. En cuanto a su metabolismo, se metaboliza en cadenas microsomales. CYP219, CYP3A4 están involucrados. Es sensible a polimorfismos genéticos. Como lo que es irreversible y solo se bloquean las bombas de protones que están activadas, más o menos en bloquear el 75 u 80% de bomba de protones, deben pasar más o menos 2 a 5 días de tratamiento. ¿Ya? No es que se active, que tenga un bloqueo inmediato, significativo, ¿no? Consideras que la supresión de ácido empieza más o menos a partir del 50%, o sea, más o menos al tercer día, ya está suprimido el ácido. Se excretan a nivel hepático. El tema con los polimorfismos genéticos, sobre todo con el CYP1219, ha hecho de que los distintos inhibidores de la bomba de protones que se han desarrollado tengan la finalidad de ser eliminados por otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, tienes el caso del pantoprazol, que se elimina no solo en 2,6,9, sino en 3A4, en el 3A4, ¿no? Se metabolizan, ¿no? Y pueden ser eliminados. El lansoprazol, ¿no? Que se elimina a nivel de 3A4 y CYP219, y el radioprazol, que tiene la característica de tener un metabolismo no enzimático, ¿no? En parte del medicamento, más o menos la mitad del medicamento tiene metabolismo no enzimático, lo que lo puede hacer medianamente atractivo para las personas que desarrollan polimorfismos genéticos que disminuyen la actividad del inhibidor de bomba de protones. Los polimorfismos genéticos son responsables quizás de la poca respuesta al tratamiento, ¿no? O sea, hay algunas personas donde la úlcera no se cura, donde el reflujo no se resuelve, donde el ácido sigue elevado, ¿no? La principal explicación para esto es la presencia de polimorfismos genéticos. Hay distintos tipos de polimorfismos genéticos, ¿no? Creo que ustedes ya han tenido una clase sobre esto. El asunto es que tenemos distintos fenotipos metabolizadores, personas que metabolizan muy rápido o personas que metabolizan lento. ¿Ya? Entre los rápidos tenemos los rápidos y los muy rápidos, entre los lentos tenemos los lentos y los ultralentos, y también tenemos a los normometabolizadores. Y esta es la frecuencia con la que se encuentran, ¿no? En el caso de los rápidos, podemos encontrar en la raza blanca, si sumamos rápido y ultra rápido, cerca del 32%, en afroamericanos cerca del 30%, en asiáticos es un poco menos frecuente, cerca del 15%. ¿Ya? Que son el grupo que nos importa, ¿no?
porque metabolizadores lentos, intermedios, probablemente los lentos estén asociados a más riesgo de interacción por la inducción enzimática de los IBP, ¿ya? Pero en cuanto al resultado del tratamiento, nos importan estos grupos, donde están los pacientes que el medicamento no surte efecto. En cuanto a las características farmacocinéticas, diferenciando ya cada uno de los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, en cuanto a la biodisponibilidad más alta la tiene el lansoprazol y la más baja la tiene el omeprazol. No siendo eso omeprazol y pantoprazol biodisponibilidades intermedias, aunque el omeprazol en ocasiones puede llegar al 90%. El tiempo en alcanzar el nivel plasmático máximo, casi todos está menor de las 3 horas, ¿ya? Eso sucede y se explica porque es una sustancia que rápidamente se elimina del organismo, ¿ya? Y eso lo vuelve un fármaco simpático, ¿no? Porque, o sea, no es de repente como los fármacos tradicionales que tú buscas que esté, pues, 20 horas, 24 horas haciendo efecto, ¿no? O en el organismo, ¿no? Que esté disponible todo el tiempo, ¿no? Ese fármaco, estando disponible poco tiempo, tiene efecto por 20, 22 horas. ¿Por qué? Al unirse irreversiblemente a la bomba de protones, ya no funciona la bomba de protones. Y el fármaco se eliminó, pero la fracción que ha sido unida a la bomba de protones ya no va a funcionar, ¿no? Entonces eso lo hace con un medicamento así súper atractivo. Porque el resto de horas, las otras 3, 4, o sea, esas 4 horas que está el medicamento tienen el efecto de la inducción enzimática, ¿no? El efecto de... Las interacciones farmacocinéticas se producen en ese momento, ¿no? Pero las otras 20 horas no. Entonces, eso es una especie de ventaja. En cuanto al tiempo, en cuanto al enlace proteico, también todos tienen un enlace proteico mayor al 95%. Su tiempo de vida de media en horas también es muy similar, menor a 2 horas. Todos se excretan en el hígado. Y su metabolismo, solo el pantoprazol y el deslansoprazol tiene un metabolismo en 3 a 4 y el rabeprazol tiene metabolismo no enzimático. Una de las cosas que probablemente han visto en TikTok son los efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Esos fármacos son el pilar del tratamiento actualmente para las enfermedades del ácido, ¿no? Las úlceras, el reflujo gastroesofágico, las infecciones por Helicobacter pylori, las esofagitis eosinofílicas. Se tratan con inhibidores de bomba de protones, es lo que tenemos, es lo mejor, es lo más investigado. Sin embargo, han salido muchos reportes de eventos adversos. Y los eventos adversos, cuando uno habla de eventos adversos hay que hablar sobre la sobreutilización de los inhibidores de bomba de protones. Por ejemplo, hay personas que van para la farmacia porque están con diarrea y les dan omeprazol. Hay personas que van a la emergencia porque están con apendicitis y les dan omeprazol. Hay personas sin factores de riesgo que toman un AINE y le dan omeprazol. No, hay un sobreuso, ¿no? Se indica innecesariamente. Y obviamente eso aumenta el riesgo de efectos adversos. Eso sucede sobre todo en los servicios de urgencia, en la atención primaria, los médicos generales, los recién egresados. Y eso hace de que la atención se vaya hacia la investigación de los efectos adversos y se pierda la investigación sobre los nuevos compuestos. Además, son fármacos que se venden libremente por sus características, porque sus efectos, sus interacciones no son tan significativas, se venden libremente. Y lo que sucede, pues que si uno revisa las indicaciones que hay para el uso de IBP y las prescripciones, hay una desproporción importante. Y bueno, pues los efectos adversos reportados están en relación a la demencia, a la neumonía, a la encefalopatía hepática, a la anemia, a la peritonitis bacteriana espontánea, al sobrecrecimiento bacteriano, la fractura de los huesos, colitis microscópica, enfermedad renal, pólipos en el estómago, rabdomiolisis, infarto al corazón.
sea, son súper variados, ¿no? Para un fármaco que tiene las características farmacocinéticas que les he descrito, es así como que medio raro el que tenga tantos efectos adversos. Entonces, lo que se conoce y lo que está como advertencia de la FDA, por ejemplo, desde el año 2011, está el riesgo de fracturas. Hay una advertencia en relación a su uso con clopidogrel. Aumenta el riesgo de la infección por Clostridium difficile porque cambia la acidez del contenido intestinal. Neumonías y déficit de magnesio. Se ha hablado como riesgo potencial la nefritis intersticial, la enfermedad cardíaca, la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado, la peritonitis bacteriana, la diarrea bacteriana espontánea, la diarrea del viajero, la anemia por deficiencia de hierro y la rhabdomiolisis. Y bueno, pues parece que hay que investigar también por el lado de la asociación con infarto, enfermedad renal crónica, demencia, accidente cerebrovascular, asma, ¿no? En el recién nacido, en la mujer que usa durante el embarazo y muerte fetal prematura. Entonces, se investiga y ¿qué se encuentra? Si investigamos, ¿no? Algunas de los eventos adversos descritos, podemos decir, por ejemplo, de que la enfermedad renal crónica ha aumentado en el 10-20%, ¿no? Pero si hablamos del riesgo absoluto, el riesgo absoluto es menor a 0.3, ¿no? Para que esto pueda ser considerado un riesgo real, debería ser mayor a 0.3. Demencia, los trabajos van desde 1.5 a 0.0%. Hay una gran diferencia, ¿no? en el riesgo. Fractura de hueso, menos de 0.5%. Sobre infarto, no hay publicaciones. Sobre crecimiento, sobre SIBO no se puede calcular el riesgo. Sobre infecciones como Salmonella, Campylobacter, el riesgo es bajo. En el caso de la PDE, la peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la infección del líquido acítico en el cirrótico, aquí sí está demostrado que sí es un riesgo mayor. No se debe evitar los inhibidores de protones en los cirróticos con ascitis. Infección de Clostridium difficile, también es riesgo bajo. Neumonía, no se encuentra suficiente información. Desnutrición, el riesgo es bajo. Y neoplasias gastrointestinales, no se encuentra suficiente información. Igual, para poder establecer que hay un evento adverso, hay que establecer un mecanismo, ¿no? O sea, ¿por qué se produce? ¿No? Y parece que lo que se propone para la nefritis intersticial provocada por IBP es una nefritis recurrente. Para la encefalopatía asociada a los IBP, déficit de vitamina B12, eso sí tiene sentido. Si yo disminuyo la producción de ácido, voy a tener disminución de la absorción del factor intrínseco. Y depósito de una sustancia beta amiloide, ¿no? Provocada por la hipoacidez. En el hueso, la disminución de la acidez gástrica contribuirá con la disminución de la absorción de calcio y el aumento de gastrina provocar un hiperparatiroidismo. En el corazón, la interacción inhibiendo la acción del clopidogrel, ¿no? Por una interacción a nivel del CYP1219, sería la explicación. La disminución de óxido nitroso no aumentaría el riesgo de trombosis. En el colon, cambios en el microbioma intestinal y un efecto en el trofismo de las células del colon provocado por la hipergastrinemia explicarían la sobrepoblación bacteriana intestinal. En las disminuciones dicen pues que al no haber ácido en el estómago, hay colonización de bacterias, ¿no? En el tracto respiratorio alto. Eso pasaría si hubiera reflujo de ácido, ¿no? Idealmente no debería haber ácido en el tracto respiratorio alto, pero dicen que eso favorece el crecimiento de bacterias gastrointestinales que después van a migrar al aparato respiratorio provocando neumonías.
un efecto antineutrofílico en los IDP, en el músculo la inhibición de la enzima CYP3A4, en la sangre la disminución de absorción de hierro y B12, en el hígado la alteración de microbiota intestinal favorece las infecciones diseminadas en el cirrótico, y en el estómago la hiperplasia de células parietales que se manifiesta como desarrollo de pólipos. Ese es uno de los distintos trabajos que hay en relación a alguno de los eventos adversos con los inhibidores de bomba de protones. Este es sobre neumonía, ¿no? Y cuando vemos los riesgos relativos, ¿no? Los riesgos relativos en su mayor cantidad están en menos de 3. O sea, no es suficiente para decir de que la neumonía es asociada al IBP. Y más aún cuando se revisan los estudios que hablan sobre el desarrollo de estas complicaciones, lo que se encuentra es que las características de la población son bastante complejas de analizar, ¿no? Son pacientes con polifarmacia, por ejemplo, los casos de fractura de cadera son más frecuentes en ancianos, ¿no? Pero son ancianos que no solo toman inhibidores de bomba de protones, toman AINES, toman anticoagulantes, toman antihipertensivos, tienen problemas de movilidad. En la mayoría de estudios no se ha valorado el efecto de la obesidad. Entonces, no hay suficiente evidencia para relacionar esos eventos adversos con los inhibidores de bomba de protones. En el caso de COVID, por ejemplo, se asoció un reporte sobre mayor riesgo de COVID grave en personas que consumían IBP, ¿no? Crónicamente. Y lo que pasaba, ya después analizando, revisando la información, es que el paciente apenas sentía el disconfort torácico, era catalogado como reflujo y le dan el IBP, ¿no? Y los pacientes que más riesgo tenían son los pacientes que diagnosticaban más tarde el COVID, ¿no? Porque habían sido tratados como reflujo, no como COVID, ¿no? Entonces hacían cuadros más graves. Y curiosamente, pues acá no hay una relación con el tiempo del uso del IBP. Supuestamente, si yo uso IBP más tiempo, tengo mayor hipoacidez, ¿no? Sin embargo, acá el riesgo más alto, por ejemplo, en este trabajo, está en los pacientes que lo usan menos de 30 días, ¿no? Y es probable que en este grupo de personas que han usado el IBP haya pacientes que han sido incluidos, tienen una condición respiratoria previa y no necesariamente reflujo gastroesofágico, ¿no? Que es la condición relacionada al ácido que se presenta con dolor torácico. En cuanto a las dosis de los inhibidores de bomba de protones, tenemos dosis estándar, doble dosis y dosis divididas, ¿no? La dosis estándar, que es lo que se suele dar, el omeprazol se administra 20 miligramos, lansoprazol 15, rabeprazol 20, pantoprazol 40, esomeprazol 40, dexlansoprazol 30. Todo 30 minutos antes del desayuno. Ahí existe la doble dosis para los pacientes que no responden bien a la dosis estándar o a algunas condiciones como las esofagitis severas. Y la dosis de mantenimiento, que son la mitad de la dosis estándar, no existen publicaciones en el caso del lansoprazol, para el tratamiento de los problemas crónicos como dosis de mantenimiento. Una de las cosas de lo que van a oír hablar es sobre la potencia de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, no hay mucha información en relación a esto, porque no es como conversión como hay en corticoides, ¿no? Que uso hidrocortisona tiene su equivalente prednisona, ¿no? Pero lo que se hace es una analogía en virtud a lo que ocasionaría teóricamente una dosis de omeprazol, ¿no?
partiendo del omeprazol de 20 miligramos como dosis estándar, ¿no? 20 miligramos de rabeprazol tienen el efecto en duplicar la supresión de ácido del omeprazol. O sea, más potente el rabeprazol. 20 miligramos de esomeprazol es muy parecido a lo que provoca el rabeprazol, siendo la dosis estándar de esomeprazol 40 miligramos. En el caso del lansoprazol, su efecto, su potencia, es menor que el omeprazol. O sea, yo necesitaría un omeprazol y medio para tener el mismo efecto con lansoprazol. Y en el caso del pantoprazol, que es el que más se usa por el tema de las interacciones, su efecto es la cuarta parte del efecto de la dosis estándar de omeprazol. ¿No? Entonces, los inhibidores de bomba de protones más potentes son el rabeprazol y el esomeprazol, siendo superados por los inhibidores competitivos con potasio, ¿no? Como el caso del vonoprazol. Estas son las indicaciones del uso de inhibidores de bomba de protones. Las indicaciones son enfermedades relacionadas al ácido, ¿ya? Y son tan buenos que para todo lo que es ácido lo damos, ¿ya? Pero información contundente sobre cada uno de ellos no hay mucha. No son tan buenos que ya nadie los investiga, en ese sentido, en el sentido de la eficacia. Entonces, tienes que, por ejemplo, que todos se usan en reflujo. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico con erosiones o sin erosiones es una enfermedad crónica en que el retorno del contenido del estómago hacia el esófago del ácido provoca lesiones. En úlcera, el que más investigación tiene es lansoprazol, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que las otras sustancias no sean eficaces, ¿no? En el tratamiento, la profilaxis por AINES sí hay investigaciones con esomeprazol, y en Sorin y Ellison, que es el prototipo de la enfermedad relacionada a la gastrina, sí hay varios trabajos que hablan de omeprazol, esomeprazol, lansoprazol. Pues la erradicación del Helicobacter pylori también se puede usar. En niños se puede usar omepra, esomeprazol, lansoprazol. En sangrado por varices también se puede usar esomeprazol o lansoprazol. En el caso de reflujo también se puede usar dexlansoprazol o pantoprazol o rabeprazol. Ya se puede usar casi todos. En ácido péptica también está el panto y el rabeprazol. En niños, aparte de los que le había mencionado, se puede usar rabeprazol. Y en Helicobacter, aparte de los que le había mencionado, también se puede usar rabeprazol. Es donde hay estudios, ¿no? Sin embargo, todas esas son indicaciones para el uso de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y quizás la mejor elección esté en virtud a la potencia y al riesgo de interacciones. Se considera que los inhibidores de bomba de protones son potentes inductores enzimáticos, ¿no? Entonces, de ahí viene su preocupación con las interacciones. Se ha investigado sobre la aspirina, sobre todo en pacientes con problemas de antiagregación. No hay efecto sobre la actividad antiagregante. El prasugrel tampoco se ve afectado por acción de los inhibidores de bomba de protones. El clopidogrel, que es donde hubo grandes preocupaciones, en el año 2009 empezaron las publicaciones donde hay aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, eso no se evidenció a nivel de la mortalidad, y el riesgo de interacción se superó por esa característica farmacocinética de los IBP de separarlos del clopidogrel, ¿no? Más o menos separarlos durante 6 u 8 horas de su administración para evitar la interacción. Por su inducción enzimática, el esomeprazol y el omeprazol disminuyen el aclaramiento de warfarina. Pantoprazol parece que no lo afecta. Teofilina, no hay interacción.
inhibidor de proteasas, que son unos fármacos que se usan para el VIH, pueden disminuir su absorción. Entonces hay que tener cuidado ahí con la administración de IDPs en personas en targa. Dioxina, el omeprazol incrementa los niveles de dioxina en sangre, el pantonó, el diazepam va a haber incremento de los niveles séricos de benzodiazepinas, ¿ya? Las que se metabolizan por oxidación, como el diazepam, el triazolán, el leprazolán, el clonazepam, midazolam. Teóricamente eso es menos probable con los otros IDP. En caso de metotrexate, sus niveles de sangre se van a elevar cuando se usan juntos los inhibidores de bomba de protones. Con los anticonceptivos orales no hay evidencia de interacción farmacológica. Con la levotiroxina, sí, para que se absorba la levotiroxina tiene que haber un pH ácido. Se recomienda que la levotiroxina se tome 1 hora antes, es mejor antes, ¿no? En su efecto 4 horas después, ¿no? Que los IDP. Y en el caso del itraconazol, los IDP pueden reducir la eficacia de este medicamento. Un grupo nuevo de fármacos que se han usado para superar estos problemas que hay con los polimorfismos genéticos y buscar mayor supresión de ácido, son los bloqueadores de ácido competitivos con potasio. En el mundo, los más usados son vonoprazan y tegoprazan. Sin embargo, la lista de los que se están desarrollando o se han desarrollado es un poquito más larga. La diferencia fundamentalmente está en que y los pickups, que así se le dicen a los inhibidores competitivos con potasio, se van a unir al punto de acoplamiento del potasio, ¿no? De esta forma, bloquean la bomba de protones. ¿Cómo actúan los pickups? ¿No? Van a llegar a través de la sangre, lo van a tomar por vía oral, ¿no? Y van a llegar hasta la célula parietal. Y de ahí van a transferirse hacia el canalículo secretor. Gracias al pH del estómago es que el pick-up que se ha difundido hacia el canalículo secretor se va a quedar durante mucho tiempo en el canalículo, de ahí no se va a mover. Y se va a empezar a unir mediante enlaces no covalentes, a diferencia de los IEP que se usan mediante enlaces covalentes, a la hidrógeno potasio tapeasa en el punto de unión con el potasio. Desde el punto donde se encuentran los pickups en el canalículo secretor, se van a liberar lentamente para unirse a la bomba de protones. Y lo van a hacer de manera sostenida, ¿no? Durante 20, 22 horas. O sea, bomba de protones que se expresa, bomba de protones que bloquean, ¿no? O sea, no le dan oportunidad a la bomba de protones de secretar ácido. Tienen la característica de que no se van a degradar en el ambiente ácido, van a ser resistentes al ácido. Y van a estar inhibiendo repetitivamente las bombas de protones, ¿no? Y eso hace de que sean más potentes. Si ustedes recuerdan, mencionamos hace un rato que los IDP van a llegar a inhibir hasta el 70% al quinto día, ¿no? En este caso, la inhibición va a ser inmediata. Y por ejemplo, ustedes ven acá, como con la primera dosis, la inhibición de la secreción de ácido está en un 30%, 50%, 60%, ¿no? Hasta que llega al 70%, más o menos al quinto día. Los pickups desde la primera dosis tienen una significativa inhibición de la secreción ácida, siendo eso una ventaja del grupo terapéutico.
En cuanto a las diferencias con los IDP, los PCAPs van a actuar directamente, ¿no? Apenas la bomba de protones se expresa, ¿no? Los IDP primero van a formar la sulfenamida, ¿no? En el ácido para unirse a los IDP. La concentración en las células parietales es súper alta, ¿no? Porque de ahí va a estar liberándose constantemente para unirse a la bomba de protones, ¿no? Los IDP no necesitan eso porque se unen solo las expresadas y de manera irreversible, ¿no? Entonces ahí acabó su historia, ¿no? En cambio los PCAPs se quedan ahí al acecho de las nuevas bombitas de protones. Es una unión competitiva, no, la IDP se une de manera covalente, eso hace que los PCAPs tengan una unión a la bomba de protones reversible, ¿no? Entonces, una vez que se acaba el enlace covalente, se forma otro. Los IDP es irreversible. La duración del efecto va a estar muy directamente relacionado al tiempo de vida media del fármaco en el plasma. O sea, el tiempo que está el fármaco en el organismo es el tiempo que funciona. En cambio, en los IDP, no. Los IDP están en el organismo 2, 3, 4 horas, pero su efecto dura más. La eficacia empieza desde la primera dosis. Los IDP hay que darle al menos 5 dosis para que funcionen. La actividad antisecretora no está relacionada con los alimentos. No tienes que estimular la bomba de protones con los PCAPs porque se queda en el canículo secretor, esperando a que comas o que no comas y que la bomba de protones se exprese para bloquearla. En el IDP sí tienes que comer para estimular la presencia de las bombitas hacia el canalículo secretor. Y que no es afectado por los polimorfismos genéticos, los PCAPs, ¿no? Esa es una ventaja y los IDP sí. Al ser una nueva clase terapéutica y al tener más potencia en la inhibición de la secreción de ácido, ¿en qué se usa? Está demostrado su uso en la erradicación para la infección por Helicobacter pylori. ¿Ya? La infección por Helicobacter pylori está asociada al desarrollo de la úlcera y del cáncer de estómago, entre otras complicaciones. El asunto es que para erradicarlo, uno de los puntos fundamentales es la inhibición de la secreción de ácido, porque se cambia el medio donde vive la bacteria, mejora la absorción de los antibióticos, mejora el efecto de los antibióticos, ¿no? Entonces, mejora la respuesta inmunitaria del paciente frente al Helicobacter pylori. Mientras más se suprime el ácido, más eficacia. Entonces es una indicación para la erradicación del Helicobacter. Otra enfermedad donde la inhibición de la secreción de ácido es importante es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ácido en el esófago. Para que no haya ácido en el esófago, necesitamos bloquear de manera importante la secreción de ácido. Entonces, las enfermedades por reflujo gastroesofágico graves o muy sintomáticas, como por ejemplo las que tienen heridas en el esófago, heridas grandes, son una recomendación para el uso de PCAPs. También la úlcera refractaria a tratamiento, donde asumes pues, que el paciente es un metabolizador rápido de IDPs. Hasta ahí son las indicaciones, ¿ya? Todo lo demás es incierto, para control de síntomas, para úlcera péptica sangrante, para prevención de úlcera, para esofagitis ERGE sin complicaciones o complicaciones leves, ¿no? Todo eso todavía no está demostrado porque, de nuevo, o sea, inhibir la secreción de ácido es inhibir un proceso fisiológico, ¿no? Y los pHs a los que llevas el estómago con los PCAPs son altos, ¿no? Llevas el pH a 6, 7, ¿no? Es casi neutro. Es casi una vagotomía farmacológica. ¿No? Entonces eso no suele ser necesario. ¿No? A veces para curar una úlcera basta con llevar el pH a 5 o a 4.2, 4.3. ¿No? Entonces, no se trata tampoco de que el medicamento sea bueno, cambiar completamente la hemostasia del paciente. Otros fármacos, los famosos antagonistas del receptor H2, como la ranitidina, compiten de manera reversible por el sitio de unión de la histamina, suprimen la secreción de ácido durante 24 horas hasta en un 70%.
Se absorben por vía oral. Su concentración máxima es de 1 a 3 horas. Su concentración terapéutica va a durar 4 a 5 horas en la simetrina, 6 a 8 horas en la rentina, 10 a 12 horas en la famotrina. Se distribuye unida a proteínas plasmáticas en poca cantidad, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. Tiene varios efectos adversos, aunque si bien es cierto no son comunes, por ejemplo, diarrea, somnolencia, dolor muscular, estreñimiento, fatiga. Más raros son los síntomas del sistema nervioso. Cruzan la placenta y se excretan en la leche materna. Pueden disminuir la unión de testosterona al receptor androgénico. Producen taquifilaxia y rebote. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con la ranitidina es que había una alerta del FDA del año 2018 y actualmente pues está fuera del mercado la presentación oral. En el caso de aumentar la protección en el estómago, tenemos al misoprostol, y es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Se usa fundamentalmente para la profilaxis de AINE, de la gastropatía por AINES. Tiene un efecto sobre la disminución de la secreción de ácido, pero sobre todo su principal mecanismo de acción es el aumento de los protectores del estómago, como la secreción de moco, bicarbonato y aumentando el flujo sanguíneo de la mucosa. Se absorbe por vía oral. En su metabolismo se desesterifica ese ácido misoprostólico. Inhibe la producción de ácido en 30 minutos. Sus efectos terapéuticos se ven entre 60 y 90 minutos hasta 3 horas y su eliminación es renal. En cuanto a sus efectos secundarios, son bastante comunes, se presentan hasta el 30%. Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, calambres, exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal e incrementar la contractilidad uterina. De ahí viene su otra indicación del misoprostol. Se usa muy poco en realidad como prevención de úlcera péptica. Han sido superados ampliamente por los inhibidores de homoprotones, que tienen un perfil de seguridad más amplio. También están los jarabitos, como el sucralfato. A nuestros pacientes les gustan los jarabitos. El sucralfato es un octasulfato de sacarosa con aluminio, dióxido de aluminio, ¿no? Lo que va a hacer es inhibir la hidrólisis de las proteínas originada por la pepsina. Para activarse, tiene que haber un pH menor a 4, ¿no? Y ahí es que se forman los enlaces para constituir el polímero adherente y viscoso que se va a pegar a las células epiteliales o a los cráteres de las úlceras. Ese pegamento puede quedarse ahí 6 horas. Una vez que se ha pegado, puede estimular la producción de prostaglandinas y factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Esa es la transformación que sube el sucralfato para unir a pH menor a 4 para unirse a la solución de continuidad y pegarse acá al epitelio. Sin embargo, por ejemplo, que es algo que con frecuencia vemos, es que dan omeprazol mezclado con sucralfato, omeprazol es omeprazol, ¿no? Si yo suprimo el ácido, ya no se va a activar el sucralfato, ¿no? El pH va a ser mayor a 4, entonces el polímero no se va a formar, ¿no? Entonces, es como que estoy buscando el efecto adverso, ¿no? No estoy dándolo con el efecto terapéutico. Entonces, es una asociación inválida. Sin embargo, tiene otras indicaciones. Otro inconveniente del sucralfato es que hay que tomarlo con el estómago vacío, ¿ya? Pero se puede usar también en la mucositis bucal, se adhiere a la mucosa lesionada en la boca y a las proctitis por radiación y a las úlceras rectales bajo la forma de enemas. ¿Ya? En las gastropatías por reflujo biliar también se está el problema de que la bilis te va a llegar a un pH alcalino, ¿no? Entonces, si no hay pH ácido, no se va a activar. El efecto adverso va a estar en relación al estreñimiento, a la insuficiencia renal, porque tiene aluminio, a la toxicidad por aluminio y al ser un antiácido puede bloquear la absorción de medicamentos como la fenitoína, la dioxina y el ketoconazol. Entre los jarabitos tenemos los famosos antiácidos, las sales de aluminio,
y magnesio, que son sales alcalinas, que se usan para elevar el pH del estómago. Al elevar el pH del estómago neutralizan el ácido producido por las bombas de protones y disminuyen la activación de la pepsina. Estas sales de aluminio y magnesio se unen a la pepsina y la inactivan. Para tener efecto sobre el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, deben tomarse 1 y 3 horas después de las comidas y también al acostarse. Se pueden tomar cuando los síntomas son muy intensos, cada 30 a 60 minutos, y las suspensiones son superiores a las tabletas o a los polvos para disolver. Como efectos adversos, se puede elevar el pH urinario. Hay que tener cuidado en insuficiencia renal porque puede producir más osteoporosis, más encefalopatía, más miopatías. También se asocian a la hipercalcemia. En madres que dan de lactar puede producir síndrome de leche alcalina. Afectan la absorción de distintos medicamentos. No debemos usarlos en personas con problemas en el metabolismo del fosfato. Y en el caso de las sales de aluminio pueden provocar estreñimiento y las de magnesio pueden provocar diarrea. Quizás de los jarabitos, el más útil sea el alginato, ¿no? Que es un fármaco de dispensación libre en casi todo el mundo. No tiene mayor efecto terapéutico, pero sí es muy rápido en control de síntomas. Los alginatos, el alginato es un alga, ¿no? Que vienen asociados a bicarbonato. Van a formar una especie de película en el fondo gástrico. Siempre en el fondo gástrico hay un contenido que es la saliva que tragamos, ¿no? En ese contenido forman una especie de película que flota. Eso impide que el contenido se regrese hacia arriba, ¿no? Porque al ser más denso, o si se regresa, tiene un efecto protector sobre el esófago, ¿no? Evita de que se lesione. Entonces, eso hace que sea muy útil en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene buena tolerancia, la mayor cantidad de presentaciones tienen sabor a chicle, no cambia la secreción de ácido, no resuelve las úlceras, no favorece la cicatrización, pero provoca alivio de los síntomas muy rapidito. Se puede usar en gestantes, es seguro. Otro de los jarabitos súper interesantes son las sales de bismuto coloidal. No son antiácidos propiamente dichos, pero cuando hay ácido, se va a quelar a las glucoproteínas y a los aminoácidos de la úlcera que se ha formado y ahí se va a adherir, ¿no? Y va a formar una especie de coágulo. En esa adherencia aumenta la síntesis de prostaglandinas, que va a provocar vasodilatación, factores de crecimiento epitelial, mejorando la reparación celular, promoviendo la reparación celular. También aumentan la producción de bicarbonato y se une a sales biliares. Si bien es cierto, tiene una modesta actividad antibacteriana frente al Helicobacter pylori, que llega a ser un 10%, este 10% de actividad antibacteriana contra el Helicobacter pylori desarrolla muy poca resistencia, ¿no? Entonces, hoy en día en los esquemas de Helicobacter pylori que queremos optimizar y, por ejemplo, que tienen 80, 85% de eficacia, si queremos llevarlo a 95%, lo solemos asociar a bismuto, ¿no? Es una estrategia de optimización del tratamiento. Como efectos adversos, se puede producir heces oscuras y que la lengua se pueda cambiar de color, se puede poner verde, sobre todo con las tabletas. ¿Preguntas acá, chicos? Pueden escribir en el chat o levantar la mano, como les mencioné hace un rato. A ver, Sebastián levantó la mano. Un ratito. Ya. Voy a activar su micrófono. Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Sebastián. Doctor, entonces, en primera línea para yo, o sea, tratar, por ejemplo, una gastritis, puedo usar tanto unos pickups como un omeprazol, pero, o sea, primera línea no hay como un fármaco que diga, ok, voy a usar esto
y no lo otro? ¿O es según el contexto del paciente? No, la indicación de los pickups hoy en día es Helicobacter y reflujo con complicaciones graves. No más. Si quieres erradicar Helicobacter o tienes un reflujo con úlceras, puedes dar pickups. No, todo lo demás es IDP. ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Doctor, disculpe. ¿Y qué se le puede dar a los pacientes que tienen ese polimorfismo genético en el que no hacían efecto los medicamentos? La alternativa para los pacientes que tienen polimorfismos genéticos y requieren supresión de ácido son los pickups. Esa es su mejor indicación. Para eso se desarrollaron. Y si no tienes acceso a pickups, pues puedes usar rabeprazol, ¿no? Rabeprazol, recuerden que la mitad de su metabolismo es glucuronización. Entonces, el problema es que tu efecto va a ser medio impredecible, ¿no? O sea, podrías dar alta dosis de rabeprazol, pero no sabes cuánto está suprimiendo el ácido, ¿no? Entonces sería la alternativa.